Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar la teoría combinatoria. La teoría combinatoria es una rama de las matemáticas que tiene como objetivo estudiar las posibles agrupaciones entre objetos que pueden realizarse del modo más rápido posible, siempre atendiendo a las relaciones que pueden existir entre estos objetos. La teoría combinatoria es la base que sostiene tanto al análisis como a la solución de diversos problemas que pueden realizarse con teoría de probabilidades, que son muy utilizados en diversas áreas del conocimiento, como son la biología, las ciencias sociales, la economía, así como en las ingenierías. Vamos a presentar algunos ejemplos de teoría combinatoria que utilizan permutaciones, variaciones y combinaciones. Espero te sea de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender los conceptos de teoría combinatoria. Enumerar o contar puede parecer un proceso obvio que se aprende cuando se empieza a estudiar aritmética. Sin embargo, cuando se llega a álgebra, trigonometría y cálculo, se presta poca atención a las tareas de conteo. La enumeración no termina con la aritmética, existe mucho más. La teoría combinatoria es la parte de matemáticas que se encarga de crear grupos de datos, objetos, etc. y además de llevar a cabo los cálculos necesarios. Entre las diferentes formas que hay para llevar a cabo estos agrupamientos tenemos las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Veremos esto a continuación. Presentamos para empezar la regla de la suma. Si se puede realizar una primera tarea de m maneras, mientras que una segunda se puede efectuar de n maneras, y no se puede realizar las dos tareas simultáneamente, entonces realizar cualquiera de ellas se puede lograr de m más n maneras distintas. Veamos un ejemplo. La biblioteca de la Facultad de Ingeniería de Sistemas tiene 30 libros de estructura de datos y 40 libros de matemáticas discretas. Por la regla de la suma, un estudiante puede elegir entre 70 libros para ampliar sus conocimientos sobre algunas de las dos materias. Veamos ahora la regla del producto. Si un procedimiento se puede separar en las etapas primera y segunda, y si hay m posibles resultados para la primera etapa y n para la segunda, entonces el procedimiento total se puede realizar en el orden asignado de m por n maneras. Veamos otro ejemplo. La Facultad de Ingeniería de Sistemas está organizando un concurso de programación conformado por parejas, un hombre y una mujer. Si se presentan 9 hombres y 8 mujeres, por la regla del producto se pueden conformar 8 por 9 igual 72 parejas. En teoría combinatoria se presentan las variaciones, permutaciones y combinaciones. Veamos las variaciones. Se denomina variación al número de grupos diferentes de n elementos que se pueden formar a partir de un grupo inicial de m elementos. Una nota característica de las variaciones es que el orden interesa o importa. Tenemos dos tipos de variaciones, sin repetición y con repetición. Se llaman variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados por n elementos, eligiéndolos de entre los m elementos de que disponemos, de tal forma que se consideran tres aspectos: no entran todos los elementos, sí importa el orden y no se repiten los elementos. Tenemos ahí la notación variaciones de m en n. Esto es igual al producto de m por n-1 por n-2 hasta m menos n más 1, que es equivalente al cociente del factorial de m entre el factorial de m menos n. Por lo tanto, decimos que una variación será considerada distinta de otra si difieren en algún elemento, como si están situados en distinto orden. Por otro lado, tenemos las variaciones con repetición de n elementos. En este caso, se llaman variación con repetición de m elementos tomados de n en n a las distintas agrupaciones formadas por n elementos, de manera que se consideran también tres aspectos. No entran todos los elementos si m es mayor que n.
y si pueden entrar todos los elementos si m es igual a n. Acá sí interesa el orden, y además sí se repiten los elementos. La notación es variaciones con repetición de m en n, y eso es igual a la potencia de m elevado a la n. Veamos el ejemplo 3. El número de variaciones, es decir, subgrupos, de las letras A, B y C, tomadas de 2 en 2, es factorial de 3 entre factorial de 3 menos 2. Eso se denota como variaciones de 3 en 2, que es igual a 6. Estas son las siguientes variaciones: AB, AC, BA, BC, CA y CC. En este caso, los subgrupos AB y BA se consideran distintos. Veamos un ejemplo 4. En una maratón de programación participan 8 corredores. ¿De cuántas maneras se pueden asignar las 3 medallas? La medalla de oro la pueden obtener los 8 participantes, aunque haya favoritos. Con la de plata nos quedan 7 posibilidades. Y con el tercer puesto solo quedan 6. En este caso denotamos variaciones de 8 en 3, que es igual a factorial de 8 entre el factorial de 8 menos 3. Eso equivale al producto de 8 por 7 por 6, que nos da como resultado 336. Tenemos el ejemplo 5. ¿Cuántos números de 3 cifras, todas distintas, se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5? En este caso, no entran todos los elementos, solo tomaremos 3 de los 5 números. Sí importa el orden. No es lo mismo el número 1, 2, 3 que el número 3, 2, 1. No se repiten los elementos. Una vez que tomamos un número, este queda fuera de nuestras siguientes opciones. Esto sucede ya que todas las cifras deben de ser distintas. En este caso consideramos variación de 5 en 3, que es igual a factorial de 5 entre el factorial de 5 menos 3, que nos da como resultado 60. Tenemos el ejemplo 6. ¿Cuántos números de 3 cifras, en este caso se permiten cifras repetidas, se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5? Consideramos 3 aspectos. No entran todos los elementos, solo tomaremos 3 de los 5 números. Sí importa el orden. No es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1. Y sí se repiten los elementos. Se permiten números como por ejemplo el 2, 2, 2, 2, 3, 3 o 4, 1, 4, entre otros. En este caso consideramos variaciones con repetición tomados de 5 en 3. Y eso es igual a la potencia de 5 a la 3, que nos da como resultado 125. Veamos el ejemplo 7. En un concurso gastronómico se han presentado candidatos con sus platos. El cuadro de honor lo forman el ganador, el finalista y un accesitario. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? En ese caso entran todos los elementos, sí importa el orden. No es lo mismo que Ronald sea el ganador y Rigoberto el finalista, a que Rigoberto sea el ganador y Ronald el finalista. Además, no se repiten los elementos. No es posible que una persona tenga 2 puestos distintos en el cuadro de honor. En este caso, se considera variaciones de 10 en 3, y esto equivale al factorial de 10 entre el factorial de 10 menos 3, que nos da el producto 10 por 9 por 8, que es equivalente a 720. Veamos el siguiente caso. Sean 2 sucesos, S1 y S2. S1 puede presentarse en cualquiera de N1 formas distintas. Si cuando S1 ha ocurrido, S2 puede presentarse en cualquiera de las N2 formas distintas, entonces el número de formas en que ambos sucesos pueden presentarse en el orden especificado es N1 por N2. Eso es por el principio de multiplicación. Veamos el ejemplo 8. Si hay 3 candidatos para gobernador y 5 para alcalde, los 2 cargos pueden ocuparse
de 3 por 5 igual 15 formas, por el principio de multiplicación. Presentamos ahora el concepto de permutación. Una permutación de n objetos diferentes tomados de R en R es una ordenación, una secuencia de R objetos entre los n dados y atendiendo a la situación de cada objeto en la ordenación. Es decir, interesa la posición de cada objeto en la secuencia. El número de permutaciones de n objetos tomados de R en R se representa o denota por la secuencia NPR, que se lee permutaciones de n en R. También se puede denotar como permutaciones de n en R entre paréntesis o también permutaciones de n en R sin paréntesis. Las permutaciones de n en R se obtienen multiplicando n por n-1 por n-2 hasta n menos r más 1, que eso equivale al factorial de n entre factorial de n menos r. En caso n sea igual a r, permutaciones de n en n se obtiene como factorial de n. Veamos un ejemplo. El número de permutaciones de las letras A, B y C, tomadas de 2 en 2, que se denota permutaciones de 3 en 2, es igual a 3 por 2, que es igual a 6. Estas son AB, BA, AC, CA y BC, CA. Veamos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden ser colocadas en una fila 5 bolas de diferentes colores? Como se muestra a continuación. La primera bola, cualquiera de los 5 colores. Hay 5 formas. La segunda bola puede ser cualquiera de los 4 colores. Hay 4 formas. La tercera, cualquiera de los 3 colores restantes. Hay 3 formas. Igual ocurre con la segunda y con la primera, que hay una forma. Por tanto, habrá 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 100 formas distintas. Podemos realizar lo mismo de otra forma. Tenemos las 5 bolas y se puede obtener permutaciones tomadas de 5 en 5, que equivale a factorial de 5, que es igual también a 120. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 8 personas en una butaca para asistir a un concierto? Primero verificamos si se trata de una permutación. Se toman todos los elementos del grupo. Se sientan en cada butaca cada una de las 8 personas. Esto es correcto. Segundo, no se repiten elementos. No es posible que la misma persona repetida en varios asientos. Esto también es correcto. Tercero, el orden importa. No es lo mismo que una persona se siente en un asiento que en otro. Esto es correcto. Tenemos entonces que n igual a 8 personas. Y esto se resuelve con una permutación de 8 elementos tomados de 8 en 8, que es igual a factorial de 8. Aplicando permutación nos da la cantidad de 40.320 permutaciones. En algunas ocasiones queremos obtener secuencia de objetos tomados de un conjunto de objetos, pero en la cual no se debe atender el orden de los elementos. Una combinación de n objetos diferentes tomados de R en R es una selección de R objetos entre los n dados, en la cual no se atiende a la ordenación de los mismos. El número de combinaciones de n objetos tomados en R se denota o representa por la terna NCR y se lee combinaciones de n en R. También se puede notar como combinaciones de NR entre paréntesis o combinaciones de n, r sin paréntesis, o también con la notación binomial n y debajo la r entre paréntesis. Al tratar cualquier problema de conteo, debería preguntarse siempre sobre la importancia del orden en el problema. Si el orden es importante, debe considerarse resolver el problema con permutaciones y las reglas de producto. Sin embargo, si no es relevante el orden, se debe solucionar usando combinaciones. Las combinaciones de n en R
se obtiene multiplicando n por n-1 por n-2 hasta n-r más 1, todo entre factorial de r. Esto equivale a factorial de n entre factorial de r multiplicado por factorial de n menos r. Y esto equivale a permutaciones de n en r entre factorial de r. Presentamos el ejemplo 11. El número de combinaciones de las letras A, B y C tomadas de 2 en 2 se denota como combinaciones de 3 en 2. Y eso es igual a 3 por 2 entre factorial de 2, que equivale a 3. Estas combinaciones son AB, AC y BC. Ejemplo 12. ¿De cuántas formas pueden 10 objetos dividirse en dos grupos de 4 y 6 objetos, respectivamente? Se denota como combinaciones de 10 en 4. Y esto es factorial de 10 entre factorial de 4 por factorial de 6. Y eso equivale a 210. Ejemplo 13. Calcular el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. En este caso tenemos combinaciones de 10 en 4 que se obtienen multiplicando 10 por 9 por 8 hasta llegar a 2 por 1, que es igual a 210. Este resultado se obtiene también aplicando combinaciones de 10 en 4 como factorial de 10 entre factorial de 4 por factorial de 6. Se obtiene el mismo resultado, 210. Veamos el ejemplo 14. De un total de 5 ingenieros de sistemas y 7 ingenieros de software, se forma un comité de 2 ingenieros de sistemas y 3 ingenieros de software. ¿De cuántas formas puede formarse este comité? 2 ingenieros de sistemas de un total de 5 pueden elegirse haciendo combinaciones de 5 en 2. Y 3 ingenieros de software de un total de 7 se obtiene haciendo combinaciones de 7 en 3. Total tenemos el producto de combinaciones de 5 en 2, combinaciones de 7 en 3, que es igual a factorial de 5 entre factorial de 2 por factorial de 3. Todo esto multiplicado por factorial de 7 entre factorial de 3 por factorial de 4. Esto es por la regla del producto. Nos da un total de 350. Veamos el ejemplo 15. Similar al anterior. ¿De cuántas formas pueden formarse si un ingeniero de software determinado debe pertenecer al comité? En este caso, 2 ingenieros de sistemas de un total de 5 pueden elegirse de 5 combinaciones de 2 en 2. 2 ingenieros de software de un total de 6 pueden elegirse haciendo combinaciones de 6 en 2. Total nos da combinaciones de 5 en 2 por combinaciones de 6 en 2 por la regla de producto. Y esto se obtiene con la aplicación de las fórmulas. 10 por 15 igual nos da 150. Veamos. Presentamos el ejemplo 16. ¿De cuántas formas pueden formarse si 2 ingenieros de sistemas determinados no deben pertenecer al comité? En este caso, 2 ingenieros de sistemas de un total de 3 pueden elegirse de combinaciones de 3 en 2 formas. Y 3 ingenieros de software de un total de 7 pueden realizarse con combinaciones de 7 en 3 formas. Un total nos da de combinaciones de 3 por 2 multiplicado por combinaciones de 7 en 3. Eso es igual a 3 por 35, haciendo un total de 105 formas. Mostramos ahora un ejemplo 17. En un examen de matemáticas discretas, un estudiante debe responder a 7 preguntas, cualesquiera de un cuestionario de 10. Como no importa el orden, el estudiante puede responder el examen de ¿cuántas formas? Aplicamos combinaciones de 10 en 7. Esto nos da factorial de 10 entre factorial de 7 por factorial de 3, siendo igual a 10 por 9 por 8 entre el producto de 3 por 2 por 1. Nos da un total de 120 formas. Bien, hemos terminado el video. Para complementar
la teoría combinatoria, les invito a ver el video de cálculo de probabilidades en la cual se aplican las fórmulas que hemos visto en este video. Espero les sea de mucha utilidad.